buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en que se observe este video. Y en este video vamos a ver lo que sería toda la lógica que se usó para la construcción del proyecto de arquitectura, y lo vamos a ver sin revisar el código, porque es importante ver que uno de los objetivos del proyecto fue que pudiésemos plasmar la mayor cantidad de lógica fuera de código, para que a la hora de codificar, como nuestras habilidades en ensamblador son un poco novatas, no tuviéramos muchas complicaciones, es decir, realizar la menor cantidad de operaciones posible dentro del ensamblador, forzando a que el mayor esfuerzo estuviera en el desarrollo lógico del proyecto. Entonces, vamos a analizar primero que el proyecto nos entrega lo que sería un archivo matricial, que es una matriz que representa la imagen, una imagen de un tamaño no mayor a este que está indicado, y esa imagen se representa por píxeles, es decir, cada valor dentro de ese archivo representa un píxel de la imagen, y el conjunto de ellos delimitados por el valor, por el elemento arroba, que en este caso por el carácter arroba y por el carácter porcentaje, representa tanto filas y columnas del archivo. Entonces, la lectura secuencial de este archivo nos permite construir la imagen. No vamos a ver cómo construir esa imagen, porque insisto en que en este primer video vamos a ver lo que sería la construcción lógica del proyecto antes de escribir ni una sola línea de código. Y vamos a verlo de la siguiente manera. Lo primero que nos pide el proyecto es la posibilidad de invertir los colores de la imagen, ya sea bajo dos modalidades. Si la imagen está en blanco y negro, se aplicará una inversión donde se busca que cada píxel negro cambie su color por blanco y cada píxel blanco cambie su color por negro. O la otra modalidad en la que simplemente un color tiene un inverso. Si se da cuenta, la existencia de esta segunda modalidad hace posible la de la primera, pues como el inverso del blanco es negro, si una imagen está en blanco y negro, simplemente se va a aplicar el inverso de estos dos elementos, ya sea lo blanco a negro o lo negro a blanco. Entonces pasamos directamente a la ejecución de este aspecto lógico que está aquí, y para eso declaramos lo que yo llamo la función de inversión de color. Pero antes de llegar a la función de inversión de color, veamos la función de color. Fijémonos que un color está representado por un carácter ASCII que se lee dentro del archivo, con lo cual nuestra función de color recibe el valor numérico de ese carácter ASCII y se construye como una función a partes, para un elemento menor que 9, para un elemento mayor que 9. Para los elementos menores o iguales a 9, la función se define como x menos 48, dándonos el valor real entero del elemento. Es decir, me encuentro por ejemplo en el 7 o en el 2, le resto 48 y me dejan el valor real en ensamblador de ese valor. Y para valores mayores que 9, la resta es 55. Se define como x menos 55. Si nos buscamos por acá, tengo por ejemplo el valor a, que es el 65, le resto los 55 y obtengo su valor entero real, que en este caso sería el 10. Y una vez ya entendemos nuestra función de color, que es una función definida por partes, ya podemos pasar a nuestra función inversión. Ya sabemos que tenemos un color en hexadecimal, que es lo que nos devuelve esta función. Es la imagen de esta x que recibe una x en valor en ASCII y nos hace una transformación a decimal o hexadecimal, la base que queramos, porque realmente simplemente nos da el valor numérico. Y una vez con ese número va a ser la entrada de la función y de x la función inversión, que lo que va a hacer la siguiente operación: a la constante 15 le va a restar el color. ¿Por qué es esto? Si nos movemos un segundo por acá al proyecto y observamos el patrón de comportamiento que existe entre estos números y pensamos lo siguiente: si yo tengo un número, su negativo se podría pensar en su inverso. Por ejemplo, tengo el 5 y el elemento menos 5 sería su negativo, por ejemplo. O tengo el 6, el elemento menos 6 sería su negativo. Fíjense que hay un intervalo de distancia en una recta numérica que siempre concuerda, es decir, siempre hay la misma distancia entre los números. Hay un patrón que me permite definir cuál va a ser el inverso de un número sin saber específicamente cuál es ese número, simplemente con álgebra. Sucede lo mismo con esta inversión de colores. Aquí hay un patrón que se repite, y es que el inverso de un número termina siendo la constante 15 menos el número. Por ejemplo, ¿cuál es el inverso de 15? Bueno, el inverso de 0, por ejemplo, va a ser 15 menos el color. 15 menos 0 me da 15. ¿Cuál es el inverso de 7? 15 menos el color, que es 7, me da 8. ¿Cuál es el inverso de C? C, que es el color. A 15 le resto C, me da 3. De esa manera yo construyo la función inverso o inversión, que simplemente me devuelve el color inverso de un color ingresado, en valor decimal, hexadecimal, lo que usted desee, al que se le resta el decimal 15, la constante decimal 15. Y eso es lo primero que tenemos claro, porque a partir de esto podemos construir todo lo demás. Ya sabemos que la construcción en píxeles de la matriz va a ser el recorrido de la matriz, lo que sería la extracción y conversión va a ser con la función color, y lo que sería la inversión del color va a ser con la función inversión. Entonces tenemos todo el requisito 1 totalmente construido. ¿Qué necesitamos ahora? El requisito número 3.
Nos piden entonces poder rotar la imagen. Esto es que exista la posibilidad de girar la imagen hacia su derecha, hacia la izquierda. En la figura 5 se muestra un ejemplo de esta acción. Y nos da un ejemplo de rotación. En un determinado momento yo cometí un error, pero lo voy a usar aquí para aclarar algo. Y es que pareciera ser, porque a mí se me llegó a confundir la rotación hacia abajo de la imagen con el espejo. Fíjense que yo en algún momento definí el espejo como la rotación hacia abajo. Pero eso es incorrecto. Ven que la rotación no solo cambia, la rotación hacia abajo no solo cambia la orientación del animal, sino que también cambia en sí todo el eje de construcción de la matriz. Entonces vayamos a ver unos ejemplos de eso. Tenemos aquí unos ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos de las imágenes. Tenemos una carita feliz que simplemente va a ser una representación de lo que sería la imagen. Y un eje de direccionamiento. Tenemos un eje de dirección donde esta carita feliz tiene una dirección correcta. Voy a hacer una pequeña pausa. Una disculpa, ahora sí, continuando. Tenemos esta carita feliz y un eje de dirección. Este eje de dirección indica la orientación de la imagen. Fíjense que en el primer caso está la imagen original con una orientación correcta, la imagen invertida o desorientada hacia la izquierda, la imagen orientada hacia abajo y la imagen orientada hacia la derecha. Aquí tenemos un giro de 360 grados de la imagen, da el giro completo. Y tenemos una matriz representativa para más o menos ir interiorizando y ver cómo funciona la construcción de la imagen, a la que se le aplica el cambio. La matriz original 1, 2, 3, 4, con 4, una matriz de 2×2, la matriz con la orientación hacia la izquierda. Fíjense que el cambio se da simplemente en filas y columnas. Cambia filas por columnas, pero esto no se ve así adrede encima. Hay que darle un poquito de análisis para entenderlo. Aquí ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Pero veamos aquí por encima que el primer cambio, el primer giro, es filas por columnas. En el caso 3 es un caso especial porque cambian tanto el eje de las X como el eje de las Y, pero ahorita vamos a ignorarlo. Cambian las dos coordenadas del vector. El caso 3 es más sencillo que el 2, el caso 4, perdón, es más sencillo que el 3, pero es parecido. Simplemente en la fila vamos a darle el valor de J de entrada y en la columna vamos a darle la cantidad de columnas menos 1 menos la fila. Aplicando esta transformación vamos a llegar al elemento 4. Y veamos el elemento 3. El elemento 3 es un caso especial. Entonces tratamos de dibujar un pequeño dibujito para que usted pueda observarlo mejor. Tenemos este pequeño ratón. Bueno, digamos que es un ratón. Claramente el arte no es lo nuestro. Tenemos aquí lo que sería el giro al revés de la imagen. Fíjense que cambia también el eje de inicio, porque aquí, digamos, si este es mi 0,0, aquí mi 0,0 termina en el punto contrario, es decir, en el polo contrario. Y lo representamos en una matriz en píxeles, la original, donde estos elementos, estos dos píxeles, representan las orejas del ratón, esto representa la cabeza, aquí está el cuerpo y aquí tenemos una cola. Y la matriz inversa, manteniendo esos mismos elementos en píxeles, volvimos a construirla. Las orejas en el 1 y 2, los elementos interiores 7 y 6, la cabeza, el cuerpo 14, 13, 9 y 8 y el 15 como la cola. La forma inversa. De ahí simplemente se empieza a estudiar lo que sucede con los índices de la matriz. ¿Qué sucede con los índices? Bueno, si tengo una entrada I, J y voy a tener una salida I sombrero y J sombrero, es decir, mi matriz con la transformación aplicada, necesito aplicar una transformación tanto en el elemento de las filas como en el elemento de las columnas. Aquí tenemos un proceso de análisis. Tenemos, por ejemplo, el 1, que lo tenemos en 0, 0 y el 1 sombrero, es decir, el de la matriz cambiada. Fíjense el cambio, 0, 0 a 2, 2. Si usted realiza el análisis, incluso se puede hacer con un sistema de ecuaciones, pero si lo realiza simplemente el análisis se da cuenta que lo que sucede es que hay la diferencia entre la cantidad de filas y también una diferencia entre la cantidad de columnas. Básicamente hay una diagonalización. Entonces tengo este aspecto que está por aquí y fíjense, por ejemplo, el elemento 1, 1 pasa de 0, 0 a 2, 2. El elemento 1, de 0, 0 a 2, 2. La relación está aquí. Aquí tengo C sombrero y R sombrero, que van a ser la cantidad de columnas y de filas menos 1. Aquí 4 y aquí 2. Y la fórmula va a ser que I sombrero va a ser la cantidad de columnas menos 1 menos la fila del original. Y J sombrero va a ser la cantidad de columnas menos 1 menos la columna del original. Usted aplica la fórmula y fíjese, por ejemplo, tengo aquí 0, 0. Entonces, cantidad de columnas 4 menos el elemento que está aquí, 0. Y usted tiene el primer valor. Igual lo mismo. Cantidad de filas, perdón, estaba aquí hablando aquí en columnas y dije en filas y dije columnas. Aquí tengo la fila, por ejemplo, I. ¿Cuál es el valor de I sombrero? Que sería este 2 que está aquí. Bueno, aquí son 5 menos 1, 3 menos 1, perdón, que son 2, menos I, que es 0, me da 2, el primer elemento. Y tengo el segundo elemento, que es J sombrero, que es la cantidad de columnas sombrero, es decir, 4, menos J, que sería igual 0. Entonces me deja de nuevo el 2. ¿Sí? Igual sucede por acá.
sucede por acá con las transformaciones. Aquí hay otros ejemplos. Y ahí se define esta fórmula, que es esta, que está aquí, donde I sombrero es R sombrero menos I, y J sombrero es C sombrero menos J. Y la otra cuestión importante en estas transformaciones es ver lo que sucede con las dimensiones de la matriz. Si yo tengo la primera transformación, tengo la matriz A. Si aplico la transformación A y la matriz A es una matriz de M por N, la transformación me da como resultado una matriz B de N por M. Se invierten las filas y las columnas. También sucede con la transformación 3. ¿Sí? Pero no sucede con la 2 y con la 4. Con la 2 y con la 4 no suceden. Se mantiene la orientación. Eso es importante porque a la hora de limpiar una cantidad de píxeles, volverlos a un color negro, por ejemplo, que no haya ninguna imagen pintada, puedo yo estar cambiando la cantidad de filas y de columnas en dependencia de lo que estoy pintando en pantalla para poder limpiar una cantidad exacta de píxeles. Vamos ahora con los otros casos, porque ya ahora tendríamos las 4 rotaciones en este punto. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos invertir, reflejar la imagen. La figura debe ser posible invertir o reflejar la imagen en sentido horizontal y vertical. Mismo proceso de análisis, exactamente el mismo. Nos vamos a analizar el reflejo, podemos hacer una imagen para guiarnos, representarla en píxeles y analizar qué sucede con los índices. Analizar qué sucede con los índices y deducimos una fórmula para ello. Nos damos cuenta que J sombrero va a ser igual a la J original, pues la columna se mantiene. Por ejemplo, aquí muevo este 3, me queda en la misma columna. Muevo este 2, me queda en la misma columna. Sin embargo, la fila cambia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de la fila? La cantidad de filas menos 1 menos la fila en la que yo me encuentro. Es decir, la diferencia que hay va de un lado a otro directamente, cambia totalmente. Ese es el reflejo vertical. Y el reflejo horizontal, bueno, lo mismo. Dibujamos un par de conejitos para guiarnos, lo representamos en matrices y realizamos el análisis de índices. Y aquí llegamos a esta fórmula. Sí, a esta fórmula. Que I sombrero es igual a I, no cambia la fila, pero cambia la columna. La cantidad de columnas menos 1 menos la columna actual. ¿Qué es ese ajuste del menos 1? Porque probablemente se lo ha preguntado durante todo el espacio. Como las matrices se representan a partir de un índice 0, entonces yo tengo que hacer el ajuste del menos 1. Por eso es por el subíndice en el que inician las matrices. Y de ahí ya llegaríamos a lo que serían las funciones de color que ya usted conocía al principio. Eso serían la mayoría de los requisitos o lo que nosotros tenemos de los requisitos del proyecto. Los otros requisitos, y voy a un solo adelantar, qué es lo que con lo que no contamos, es básicamente con que se pueda utilizar el mouse para poder interaccionar con lo que sería el proyecto y que se pueda guardar. Son las dos cosas con las que no contamos. ¿Con qué sí contamos? Con todo lo que sería el orden, con todo lo que sería la lógica, con todo lo que sería el tratamiento de errores. Hay una función, una función definida y dedicada completamente a los errores, está por aquí, que se llama la función fail handle, si no me equivoco, fail handle, aquí está, fail handle, y que trata los errores dependiendo del tipo del error. Y fíjese que todo lo que sería la parte lógica se reduce muchísimo, porque por ejemplo una transformación se reduce a unas cuantas operaciones aritméticas teniendo esto que está por aquí, ¿sí? Entonces mis compañeros en la segunda parte de este video, de esta presentación, lo que van a hablarles es algunos ejemplos en código, porque aquí esto lo hicimos sin escribir una gota de código, simplemente lógica, que se trata con matrices, ¿sí? Un poco de volver a los PDFs de álgebra lineal que nos dio la profe Eli y analizar un poco qué sucede. Hay unas cosillas ahí muy interesantes que también con las matrices diagonales para hacer otros efectos que los estoy viendo por ahí. Y bueno, eso sería todo lo que sería la defensa ahorita. Y bueno, le puedo ir dando un adelanto porque le explico. Tenemos un archivo de compilación. El archivo no se compila tal cual porque hay referencias que necesitan ser sobrecargadas. Es decir, funciones que utilizan funciones que todavía no han sido definidas al estar utilizando un archivo de inclusión. Porque fíjese que nuestro proyecto se nota pequeño en el archivo de edición, en el archivo base, porque nada más tiene estos procedimientos, pero son procedimientos que manejan todo el procedimiento del programa. Es decir, estamos utilizando librerías para la parte del orden. Tratamos de hacer que todo fuera bastante ordenado. Veamos entonces ahora una ejecución del programa. Pero esto no por aquí. Y hay dos archivos .bat muy interesantes. Y es primero el de clear, que me permite eliminar archivos que no son necesarios luego de la compilación para reducir un poco el espacio y el orden. Y el de compilación, el comando de compilación, que me compila el proyecto completo. Y aquí tengo opciones, como dije, no estamos utilizando el mouse, no logramos esa parte, pero tengo opciones que están enumeradas aquí para realizar una acción. Por ejemplo, abrir el archivo 1, 0, porque hay 3 archivos ahorita, de hecho hay 4, pero no quería rellenar tanto la parte de opciones, y donde podemos hacer todas las transformaciones y donde podemos utilizar todo lo que serían las opciones del proyecto. Por ejemplo, activar la inversión es el 8, la inversión de colores. Entonces esto me va a invertir los colores, me va a pintar la imagen y me va a repintar lo que sería esto. Una de las cosas más importantes que veía el proyecto era que pudieran haber efectos sobre efectos. Entonces, por ejemplo, ahora rotemos la imagen con un efecto de inversión
y podemos ver un efecto sobre un efecto. Errores que se hubieron en el proyecto, por alguna razón, todavía no hemos logrado solucionarlo y no creo que lo logremos antes de entregarlo. La rotación R como que no le alcanza el espacio a la rotación 3 y se sobrepone, o sea, se sobrepone una parte del mapa, ¿lo ve? Y al mismo tiempo, al ejecutarla más de una vez, se repara a sí misma. Ese es el error número 1 y el error número 2 es en el reflejo, si no me equivoco. No recuerdo si es el 7 o el 6, es uno de los reflejos. Son dos, que esos son los que no hemos podido ahorita lidiar. Ese no, ese está correcto. Es el reflejo base, el vertical. Entonces debería ser el 8. A ver, el 7 tal vez, o el 6. A ver, o si no, bueno, ya será en el siguiente video. Sí, este es. Pues aquí está el otro reflejo, el que sería horizontal, que por alguna razón como que se extiende el píxel. Vamos a pintar ahorita otro gráfico. Vamos a utilizar, por ejemplo, una de las imágenes de tigre. Están inversos los colores, entonces por eso se pinta de esa manera. Estamos usando un puntero que apunta al fichero que se está pintando. Y voy a desactivar en este momento lo que sería la inversión de colores para que podamos ver la imagen original. Y salimos. Vamos a salir con la tecla S. Utilizamos la función clear para eliminar el clear.bat, para eliminar los archivos residuales, que no nos quede nada de basura en el proyecto. Y eso sería todo lo que sería el primer video. Hola, buenas. Mi nombre es Kevin y en esta ocasión les voy a explicar la función de color. En el aspecto detrás de su creación y daré una pequeña introducción a lo que es su codificación. La codificación distingue entre ambas partes de la función original, aplicando un ajuste en el valor del ASCII, en dependencia de si es un valor mayor, igual o menor a 9. Una vez se realiza el ajuste, se almacena la imagen en el buffer de color. Ahora vamos a pasar a la función de inversión de color. Bueno, esta acción la operamos por medio de modos. Un modo 01H que implica un color sin ajuste extra y el modo 02H implica la aplicación de la función inversión para obtener el inverso del color. Hola profesor, mi nombre es Melanie y le voy a explicar unos ejemplos de la codificación de los efectos aplicados a la matriz. Ya que todos los ejemplos son muy similares, explicaré algunos parcialmente. Empezaremos con el efecto que puede causar dudas, el cual es la inversión total de la imagen o el efecto C, como se llama en el aspecto teórico. Consiste en modificar las coordenadas originales de origen al pintar un pincel. El ajuste se realiza cambiando la coordenada en X, en la operación cantidad de filas menos 1, menos el índice actual de las filas, y posteriormente ajustando la coordenada Y, por la operación cantidad de columnas menos 1, menos el índice actual de las columnas. Ahora nos vamos a desplazar a un ejemplo del efecto de reflejo. El reflejo vertical, por ejemplo, nunca cambia su coordenada en Y, y sin embargo su coordenada en X. Ahora voy a operar por medio de la operación cantidad de filas menos 1, menos la coordenada actual de las filas. Esto sería toda la explicación.